da la luz. Vamos a aprovechar esta mañana en los cuales se recuerda en todos los lugares lo que es el Día de la Madre. Sabemos que es el Día del Señor, pero el mundo, la mayoría de los lugares se toma ese tiempo para honrar esa gran labor de las madres, pero en especial vamos a resaltar ese aspecto de dar a luz. ¿De dónde viene esa expresión, dar a luz? Y ya vamos a acoplar nuestro tema de la luz que veníamos hablando desde el domingo pasado. Es claro que hay una relación directa entre lo que es nueva vida y luz. Eso lo veíamos también el domingo pasado cuando miramos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4, que decía que la luz era la vida de los hombres y Jesús era esa luz, la vida de todos los hombres. Pero la primera vez que aparece la expresión dar a luz está en Génesis. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 16. Génesis, capítulo 1, versículo 16. Dice el pasaje, capítulo 3, versículo 16. Ahora sí. Estamos hablando después del pecado. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí tenemos la primera vez que se menciona eso de dar a luz. No es de las formas más agraciadas, porque dice con dolor. Con dolor darás a luz los hijos. Los hombres decimos, es una exageración eso, no hay tanto dolor, pero sí, ha de haber dolor y no queremos experimentarlo ni comprobar que así sea o que así no sea, ¿no? Pero los dos puntos grandes que se resaltan en ese versículo son eso. El dolor que se aumentará al dar a luz, y eso nos recuerda que hubo un pecado y que tenemos una naturaleza pecaminosa, así que cuando se duela no es culpa del niño, no es culpa del marido, es culpa de la naturaleza y el pecado del hombre, y parte del juicio de Dios general. Con dolor darás a luz los hijos. Pero lo segundo que resalta ese versículo habla de el marido, se enseñoreará de ti. Y también me hizo pensar ese versículo, ¿qué significa eso de que el marido se enseñoreará de ti, no? Y me hizo ver que ya queda establecido algo que ya todos sabemos. Va a haber un eterno conflicto en los matrimonios por puja de liderazgo, por puja de quién tiene la razón. Eso está desde acá establecido. Entonces, Dios ya dijo, bueno, el cabeza va a ser el marido. Él se va a tener que enseñorear. Una cosa es, por ejemplo, cuando dice las lumbreras, el sol, las lumbreras señorearán de día y de noche, o sea, tendrán una función de gobierno en las estaciones, en los días, pero enseñorearse es una posición puesta específicamente por algo que ha sucedido. O sea, entonces dijo, bueno, al hombre voy a poner en esta posición por causa del pecado. Él va a asumir el liderazgo ahora y va a ser el responsable de lo que suceda en el hogar y en todas las situaciones. Pero eso es a modo de anécdota nada más. Y vamos a ver lo que es la metáfora esa de dar a luz, que se usa en varias partes de la Biblia. Cuando se quiere hablar no solamente de los asuntos físicos, cuando se pretende hablar de los asuntos espirituales, también se habla de dar a luz, pero también mucho en la escatología, en las cosas que han de venir y han de suceder. También se habla del parto, de los dolores y de dar a luz. Por ejemplo, Romanos 8 dice que la misma
creación gime a una como con dolores de parto, esperando que el día del alumbramiento, ¿qué alumbramiento? De la liberación, de la verdadera vida que Dios ofrece en Jesucristo. Vamos a ver un par de pasajes. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 21-22. Dice así: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ahí tenemos cómo el Señor utiliza la metáfora de los dolores previos a dar a luz y el resultado luego que se da a luz, ¿no? Viene un tiempo no muy deseado, pero después de ese tiempo no muy deseado viene la vida que les permite olvidar lo que ha pasado. Y yo nunca lo he experimentado, pero capaz que alguna madre me puede decir, si me puede confirmar si es así o no es así. ¿Acaso la madre está toda la vida recordándole a los hijos? Porque bien que sufrí esos dolores por ti, bien que me acuerdo de eso ahora que te veo. La madre no recuerda eso. En el momento sí lo sufre y parece que son capaz que momentos que no terminan mal, y esto no se acaba más, y cuándo va a ser, y no voy a poder. Capaz que cada uno tiene experiencias diferentes en ese asunto, pero lo cierto que es común a todas es que luego que da a luz y se escucha aquel llanto, la alegría, la vida, la esperanza que abrazan en sus brazos, ya cubre todo lo demás. O sea, ya no importó el dolor, ya sea por parto natural, sea por cesárea, sea por lo que fuere, ya lo demás no ha importado. Tiene dolor, vida, gozo, ¿no? Y eso es lo que el Señor Jesús utiliza acá como metáfora. Le dice a los discípulos, cuando Él le dice, tengo que partir, tengo que irme, tengo que morir. Y claro, ellos iban a sufrir una tristeza, una agonía, es decir, le perdemos, no le tenemos más. ¿Qué hacemos en ese tiempo? Pero me volveréis a ver. O sea, la vida volverá y eso les va a llenar de un gozo superior al anterior, al tiempo del sufrimiento. Entonces, la gestación de la vida y la luz es anticipada siempre por el dolor. Eso vamos a dejarlo fijo porque es lo que se utiliza siempre en las metáforas. En el mundo vamos a tener aflicción. Vamos tal vez a cruzar nuestra vida por aquí con dolores, como con dolores de parto, con sufrimiento, anhelando ese día. ¿Cuándo voy a ver esa vida gloriosa? Bueno, ya va a llegar el día del alumbramiento, ya va a llegar. Y después dice que en los cielos no va a haber memoria de estos llantos, no va a haber memoria de estas tristezas, de estos dolores, porque la luz, la vida habrá tomado su lugar por completo. Otro pasaje en el cual utiliza la metáfora de dar a luz es en Isaías. Hay varios, ¿no? Hay muchísimos pasajes, especialmente en las profecías, pero Isaías 42, versículos 13 al 16, dice así: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses.
Interesante el pasaje, el versículo 13, decía más adelante, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará entre sus enemigos. Desde el cielo he callado, he guardado el silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente y después convertiré en soledades vuestros montes y ahí después convertirá las oscuridades en luz, ¿no? Dice que Dios, dice que Él va a dar voces como la que está de parto, como la que está de parto. ¿Ve cómo usa la metáfora de lo que es el proceso previo a la vida y la luz como un tiempo de agonía, de gemir, de sufrimiento? Dice Dios, yo he sufrido eso por mi pueblo. Yo he sufrido esos tiempos en los cuales lo veía hundidos en la oscuridad, en el pecado, en la idolatría, diciéndole a los ídolos que ustedes son mis dioses. Dice, yo he sufrido todo eso, pero aún así sigo luchando y esforzándome para darlos a luz, para llevarlos a la luz de la verdadera vida. Y ahí utiliza esa metáfora como con dolores de parto. Cambiaré las tinieblas en luz. ¿Saben qué, madres? Dios conoce el amor de las madres y el dolor del parto. Y es Dios, pero si utiliza la metáfora es porque conoce todo lo que es esos procesos, aparte de haberlo ya estipulado desde el Génesis, como habíamos leído. Y la tesis para esta mañana, que vamos a intentar ver, es que dar a luz, tanto físicamente como espiritualmente, siempre es anticipado por un tiempo de dolor y sufrimiento, hasta el momento de que se da a luz, y todo eso es absorbido por la misma vida y por la misma esperanza. Esa es la tesis para esta mañana, y nuestro primer punto es de la oscuridad a la luz. Pareciera lo mismo que vimos el domingo pasado, pero lo vamos a ver en un pasaje muy particular, ¿no? Primeramente vamos a entender, todos saben lo que es un parto, ¿no? Uruguay jugando una final. Eso para algunos es un parto porque se mueren de dolor, se retuercen todo porque no saben lo que va a pasar y no sacan casi con la pelota, no. Fuera de la broma y del chiste, pero en el útero los niños están en un ambiente resguardado, seguro, pero sin luz, de oscuridad, no ven allí, simplemente se sienten confortados en aquel ambiente, empiezan a crecer y ya no encuentran espacio y empiezan las patadas y a producir lo que son las contracciones, y se prepara a través del dolor la madre para ser el canal para dar a luz a ese niño. Pero cuando nace ese niño pasa, decimos, de las tinieblas, de la oscuridad a la luz. Hay un proceso absoluto de cambio. Cambian tantas cosas que cambia hasta la forma de respirar. Comienzan a depender de los pulmones para poder hacerse del oxígeno, y sale aquel primer llanto. Ya te dice que en la vida va a haber llantos, porque el signo de la vida es el llanto. Y a veces decimos en broma, si duele es porque todavía hay vida, o si duele es porque estás bien, porque todavía estás respirando. Eso se dice a modo de broma, pero es cierto, pero es absolutamente cierto, ¿no? Pero es una experiencia realmente grande esa de salir, ese cambio de la oscuridad a la luz. Es tan grande esa experiencia que queda grabada en el subconsciente. Si bien no la tenemos en nuestra memoria activa, uno no puede recordar cómo fue que yo salí, no la puede recordar, no está en la memoria activa, sino en el subconsciente. Tal así esa experiencia dramática, porque es dramática en el sentido positivo en la vida, que cuando algunas personas han estado en coma,
que ya pareciera que las funciones de su cuerpo le van a dejar, algunos de ellos cuando vuelven, dicen, vi el túnel, vi la luz, y les parece que es una experiencia celestial. En realidad no es nada de eso. Está demostrado que es solamente el subconsciente que le trae a una de las experiencias más dramáticas y contundentes, que fue aquel cambio de salir de aquel lugar de seguridad, de oscuridad, pero de resguardo, a la luz, al llanto, al tener que valerse por sí mismo sus pulmones para respirar. Ese cambio tremendo les viene a ese momento. O sea, el anhelo de la vida les retrotrae el inconsciente a esa instancia. Por eso algunos dicen que vio como el túnel, que vio la luz, ¿no? Pero eso a modo de dato nada más, ¿no? En la vida espiritual, ¿saben que también nacemos de nuevo? Y también tenemos un proceso de cambio, o deberíamos tenerlo, que comenzamos a mirar de otra manera, a sentir de otra manera, a desear de otra manera. Y también pasamos de la oscuridad a la luz en lo que es el nuevo nacimiento. Tal es así que somos llamados hijos de luz. Hijos de luz. Miren 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice así 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí vemos al Señor Jesucristo como el gestador de la vida. Dice, sacó a luz la vida. Él es el gestador de lo que es la vida. Pero dijimos que en nuestra tesis que no hay vida y luz, no es gestación de vida, sino un proceso previo de dolor y de sufrimiento. Ahora, si Jesús es el gestador de la vida, ¿cuál fue el proceso de dolor y sufrimiento para tal gestación de la vida? Sino sus padecimientos en la cruz del Calvario. Hubieron también, para nuestro nuevo nacimiento, hubo un tiempo de dolor. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Él padeció por nosotros dolores indecibles para que nosotros tuviésemos vida en Él, en su nombre, a través de Él. El apóstol Pablo tiene tal entendimiento de lo que es ese proceso de dolor para la gestación de la vida, que en el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo sabe de la necesidad del dolor y sufrimiento para la gestación de vida y dice, yo quiero ser partícipe también de esos dolores en alguna manera, en mi compromiso con el tiempo de sufrimiento, en mi compromiso con el dolor, para que el Evangelio del Señor Jesucristo siga siendo predicado para la vida. Interesante. Dice 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios, un poquito más atrás, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice que ahí en 2 de Corintios, no lo mencioné, pero decía que hablaba de la inmortalidad del Evangelio. O sea, a través del Evangelio que no caduca ni perece, dice que esa gestación de vida se sigue dando una y otra vez, una y otra vez. Por eso es importante, dice el apóstol Pablo, que él insista aún
sometiéndose a sus propios sufrimientos y dolor para que ese evangelio siga siendo predicado. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De las tinieblas a la luz, ese es el nuevo nacimiento. Pero ¿cómo se da eso? ¿Cómo es que Dios resplandece en nuestros corazones? ¿De qué forma? Dice en el versículo 4 que hay un gran esfuerzo del enemigo para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es a través de la predicación del evangelio que Dios resplandece en los corazones. Por eso dice Romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿qué pasa? Dice que hay alguien ocupado en retener los partos. Dice que el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es eso? Les dice, estás muy bien como estás. Eso no es cierto. No vayas, no creas. Sigue tu área de confort. Sigue dándole rienda suelta a tus deseos, tus placeres. Que nadie te quite de ese lugar. Si sales, tienes que hacer cambios en tu vida, tienes que ir a una iglesia, tienes que escuchar predicaciones y todas tus cosas van a cambiar. Yo, amén que cambian todas las cosas de la vida. Gracias a Dios que hay cambios. Pero la gente que no conoce a Cristo prefiere todavía seguir haciendo lo que quiere. Estar en su útero del mundo, en el cual simplemente anda en la corriente de este mundo conforme al pensamiento, a sus pensamientos, a sus propios deseos. No quieren salir a la luz, porque salir a la luz implica dejar todo aquello. Dejar en alguna manera todo aquello. Eso lo dice también Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz del mundo. ¿Y los hombres qué hicieron? Viene Jesús, voy a seguirle. Él es la vida, Él es la luz. No. Aman más las tinieblas. Aman más la oscuridad. Aman más sus propias obras y seguir en sus propios caminos. Y eso es la condenación. Algunos dicen, Dios es injusto. Dios envía gente al infierno. No, Dios les envía a Jesucristo para que crean en Él. Ese es el amor de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el hombre el que no quiere ir a la luz de Dios. Pasa de la oscuridad a la luz. Y en segundo lugar, vamos a ver lo que es el nuevo nacimiento. ¿Quién es el gestador de esa nueva vida? Vamos a ver en Juan capítulo 3 ahí mismo. Juan capítulo 3, los primeros versículos. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
Un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: ¿os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos el pasaje utilizado por excelencia para hablar de lo que es el nuevo nacimiento, el dar a luz. Nosotros fuimos dados a luz dos veces, una físicamente y otra espiritualmente. Y si no has sido dado a luz espiritualmente, quiero que prestes atención en esta mañana, porque esto es muy importante para ti, porque si no estás en tinieblas aún, y en tinieblas solamente se va a la oscuridad de la misma condenación eterna, al infierno. Hay tres versículos que hacen una repetición: de cierto, y esos tres versículos en el pasaje nos están dando el énfasis de todo el pasaje. El tema se desarrolla en esos tres versículos, a cual el Señor Jesucristo le dice: de cierto, amén, amén a esto. ¿No? Esto es lo importante a saber. Son el versículo 3, el 5 y el 11. El versículo 3 dice: de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios es un punto importante: hay que nacer de nuevo. El segundo punto importante está en el versículo 5. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uno era para ver, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de agua y espíritu, y eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Y en tercer lugar, dice el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Creer en el testimonio de Jesús es también lo básico e importante, la fe en lo que Jesús dice. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nos habla que hay dos clases de nacimientos. Por eso les digo, nacemos o somos dados a luz dos veces, del Espíritu y de la carne. Ahora, ¿por qué Jesús le dice en el versículo 6 estas cosas? Decir, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús está respondiendo a una de las preguntas de Nicodemo, que es el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús está respondiendo eso. Le dice a Nicodemo: no confundas las cosas.
aprende a separar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en base a eso vamos a distinguir lo que son los dos nacimientos. No te estoy hablando del nacimiento de la carne, te estoy hablando del nacimiento del Espíritu. No te estoy hablando de nacer de la madre, sino de otro nacimiento que tienes que llegar a entender. Nacer del Espíritu es una experiencia real, única y personal, como lo es el nacimiento en la carne también. Uno no puede nacer dos veces en la carne y uno no nace dos veces en el Espíritu tampoco. Son dos experiencias reales, únicas y personales. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántas veces? Una vez, cada una de ellas. Y ya está. No siempre en las iglesias, especialmente las evangélicas, se hace hincapié en la necesidad de un nacimiento o un nuevo nacimiento, como se dice, espiritual. Un nacimiento en el Espíritu o del Espíritu. A veces se habla solamente de creer, de involucrarse, de asumir aspectos religiosos, pero no siempre se hace hincapié en una experiencia única, personal y real del Espíritu, de nacer de nuevo. Y debemos tener esa experiencia. Una vez decir, yo recuerdo cuando nací de nuevo. No todas las experiencias son iguales, así como no todos los partos son iguales, no todas las experiencias van a ser de la misma manera. Pero tenemos que tener un tiempo en el cual hemos ido al Señor Jesucristo con nuestra necesidad de perdón, de salvación, haber orado a Él y haber recibido su perdón. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento. No una asunción de decir, bueno, yo siempre creí de chico, siempre fui a la iglesia y seguí toda mi vida así. Pero nunca hubo un parate. Nunca hubo un tiempo en el cual tuve ese encuentro con Jesús. Esa experiencia es importante. Recordar que hubo un momento en el cual nací de nuevo. Y si capaz que tú dices, yo nunca hice eso, nunca tuve esa experiencia personal, nunca tuve ese parate. Bueno, es tiempo, nunca es tarde. Mientras respiramos, tenemos tiempo a tener ese... no es que no creas, capaz que sí crees verdaderamente, sí crees en todas estas cosas desde hace mucho tiempo, pero no has ido personalmente a Jesús a hablar con Él por tu salvación, por tu vida, por el perdón de pecados. Y puedes hacerlo, capaz que cuando llegas a tu casa, te encierras en tu cuarto, en un lugar a solas, y tienes ese tiempo con Jesús, después no cuentas, no te lo guardes. Yo lo hice, yo tuve ese tiempo con Jesús. Dos asuntos importantes a recalcar. Como dijimos en el versículo 3, decía, en cuanto a, de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y si bien es una gran verdad que repetimos siempre, la vamos a seguir repitiendo. No todos los hombres son hijos de Dios. No todos los que nacen de mujer son hijos de Dios. Porque ya lo aclaraba ahí. Una cosa es lo que nació de carne y otra cosa es lo que nació del Espíritu. Ya en Juan nos dice, los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un proceso, hay una necesidad para ser hijos de Dios y es en Jesucristo. Ser engendrados por la voluntad de Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Mediante qué aflicciones? Las aflicciones de Cristo. Reconocer que todo lo que padeció el Señor Jesucristo fue por nosotros. Eso nos permite anticiparnos a su vida también. Dolores, sufrimientos de parto,
para dar a luz. Así como el niño al nacer llega a este mundo y se encuentra con todo nuevo, dijimos que cuando nacemos de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas también. Todas las cosas son hechas nuevas. Es más, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Antes simplemente sentíamos, deseábamos, pensábamos en la carne. Pero ahora el Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a pensar en el Espíritu, andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, desear en el Espíritu. Ya cambia absolutamente nuestra realidad de vida, o debiera ser de esa manera. Pero hay un proceso. El niño cuando nace enseña a respirar. Enseña que hay dolor allá a través del primer llanto. Aprende a llorar para pedir comida. Aprende lo que es el hambre. Aprende lo que es la necesidad del abrigo, de sentirse amada. Aprende todas esas cosas desde chiquito. Aunque no lo pueda expresar, lo va aprendiendo. Y así nosotros cuando nacemos de nuevo también tenemos que pasar por procesos de crecimiento, procesos de aprendizaje, procesos de aprender lo que es el amor, sentirse amado de los hermanos, sentirse cobijado. A veces los creyentes se alejan y sienten y quedan como ese niño chiquito en el piso llorando y que nadie les atiende. Y a veces los creyentes salen y sufren fuera de la comunión de los hermanos, de la familia, de la fe. Y sienten ese dolor, esa angustia, esa soledad. En lugar de volver a ese cobijo, a ese lugar de resguardo. A veces no saben cómo volver. Y ahí está la función de la familia de la fe. Nosotros poder acercarnos, abrazar y decirle, ven, vuelve. Siéntete seguro, siente el amor de Dios, siente siente lo que es la providencia de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Vuelve al regazo de tu padre o de tu madre, en este caso el día de la madre. Pero eso es como funciona también el nuevo nacimiento. Pero además de eso, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, también específicamente habla a los judíos de ese tiempo. Esos rabinos, esos maestros de la ley, no estaban pudiendo ver lo que Dios estaba haciendo. No estaban pudiendo ver la obra en el Señor Jesucristo, al Cristo, que ya era el tiempo, ya era el cumplimiento de la profecía. No podían ver, estaban viendo cómo estaba funcionando en ese momento el reino de Dios, y cómo se estaban ejecutando todas las cosas. ¿Y por qué no podían verlo? Porque no habían nacido de nuevo. Aún esos judíos, con todo el conocimiento profético, necesitaban nacer de nuevo para poder ver realmente cómo estaba sucediendo el reino de Dios en ese momento. El segundo punto del versículo 5, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios. ¿Cómo uno es parte del reino de Dios? ¿Cómo entra al reino de Dios? Lo que vamos a intentar ver aquí, ¿no? Dice de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer de agua y del Espíritu? Se puede decir simplemente, y algunos lo toman el atajo para explicarlo, dicen, nacer de agua es nacer de la carne, y nacer del espíritu es espiritualmente, y ya está. Se acabó toda la explicación. Pero es demasiado simple eso para responder realmente lo que Jesús hace en el versículo 5, en el 5 y el 6, solamente responde el versículo 4. O sea, no podemos alejar ese versículo del contexto. En el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si Jesús le dijera realmente, tiene que nacer de agua y del Espíritu, entonces le estaría dando la razón.
en el sentido de decir, si el agua fuera a nacer de la madre, estaría dando la razón a Nicodemo que tiene que estar de nuevo del vientre de su madre. Y es absurdo. Realmente es absurdo, ¿no? Entonces no le está diciendo que tiene que entrar de nuevo en el vientre de su madre. Y después por eso el versículo 6 cuando explica, como ya dijimos, de lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando dice nacer de agua y del espíritu? Jesús le está hablando a un maestro de la ley. Y ellos sabían perfectamente lo que es la simbología de nacer del agua, es purificación y limpieza, especialmente los asuntos ceremoniales. Es más, en los procesos del sacerdocio tenían varios lo que eran nacer de agua o quedar habilitados por el agua, por la purificación, para continuar adelante en lo que eran los sacrificios y todas las demás cosas. Entonces, cuando Jesús le dice eso, es necesario nacer de agua, lo que está diciendo es necesario un proceso de arrepentimiento para remisión de pecados, para perdón de pecados, para limpieza, para santificación y nacer y el Espíritu. Estas dos cosas son necesarias para entrar en el reino de Dios. Y la conclusión del versículo 6, porque una cosa es una cosa y la otra es otra. Una es la carne y otra es el Espíritu. Ahora, ¿dónde está expresado acá el sufrimiento antes de nuestro nuevo nacimiento? Porque dijimos que la tesis, para que haya nueva vida, nueva esperanza, que tiene que haber dolor y sufrimiento de parto. ¿Dónde está ese dolor y sufrimiento? En la persona del Señor Jesucristo. Sin Él no hay nuevo nacimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos nuestra condición, somos perdonados, limpiados, nacemos de agua, de limpieza, y del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos comunica la vida divina en nosotros, una vida eterna, una vida que no termina en ninguna manera. El versículo, ahí mismo Nicodemo, en el capítulo 3, versículo 14, le explica dónde está el sufrimiento. Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está los dolores, no está exentos el nuevo nacimiento de los dolores. Para nacer de nuevo tenemos que considerar todo el proceso del Señor Jesucristo por nosotros, su agonía y dolor. El siervo sufriente, dice, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. El versículo 7 al 9, para ir terminando, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahí después Jesús le sigue hablando. Sin duda no era fácil de entender, aún para un maestro de la ley, cómo se podía dar ese proceso tan grande de carácter espiritual de nacer de nuevo del Espíritu, porque hasta ahora era ir con mi espíritu contrito a Dios, para ellos no, alcanzar la remisión del pecado por algún sacrificio, ser propiciados por el sacrificio para poder llegar a Dios, pedirle por sus cuitas, por sus necesidades, y cada vez que pecaba volver a hacer lo mismo. Pero nacer de nuevo espiritualmente, eso sí que era nuevo para Nicodemo. Estaba maravillado al mismo tiempo que tenía muchas preguntas en sí mismo, ¿no? Y había esa expectativa de incertidumbre, ¿no? Y expectativa.
Y Jesús lo explica de una manera usando al viento. No se sabe de dónde viene ni a dónde va. Ese era el conocimiento de aquellos tiempos. No se sabía de dónde venía el viento y no se sabía a dónde iba, y era un enigma. Era algo que realmente buscaban interpretar y averiguar de dónde sucedían estas cosas. Dice Jesús, así es la operación del Espíritu. Es un milagro, es un misterio, es uno de los milagros más grandes y necesarios para todo hombre, nacer de nuevo. Así que no busques tener una explicación matemática, no busques tener un proceso entender un proceso en la genética, en la transformación de las células, ni en nada de esto, ni en la física. Es un proceso que no vas a saber simplemente, como la mujer dice, está de parto. En aquellos tiempos no se sabía el día exacto. No se les podía decir, tu día de parto va a ser el día 15 de este mes porque las condiciones se dan así. No estaba eso. Esas ecografías tan avanzadas y todas esas cosas. Pero sí una cosa sabían. Había un tiempo de gestación y cuando venían los dolores, sabía que estaba próximo. No sabía el día, pero sabía que estaba próximo el tiempo. Dice, así es. Entonces también el proceso. A veces los procesos del nuevo nacimiento no son ya. La gente a veces pasa por escuchar los mensajes, seguir sus experiencias en la vida y empieza, y sabe que algo sucede, algo que no está bien, y empieza a sentirse mal y por su pecado carga necesidad a través de escuchar la palabra de Dios hasta que en un momento cae de rodillas y cree, se entrega al Señor Jesucristo. Es un proceso, algunos es más rápido, algunos del día, algunos como los partos. La mujer dice, yo no sentí nada, simplemente fui, ¡pum!, nació. He escuchado esas cosas, ¿no? Otros están semanas con dolores diciendo, no será hoy, y los doctores, no, vaya tranquila para tu casa, no es todavía. Son todos diferentes. Y así también es la operación del Espíritu. Por eso también cuando se habla de las últimas cosas, es como dolores de parto. No se sabe el día ni la hora, pero se sabe que ya no se puede aguantar mucho más. Ya se ve este mundo, ya se ve la sociedad y no aguanta mucho más. Sabemos que el tiempo está cercano, no sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora. Pero en conclusión, tanto Isaías 42, cuando Dios dice que sufre esos dolores de parto por su pueblo, en Juan capítulo 3, cuando utiliza esta metáfora para el nuevo nacimiento, también todas estas cosas, siempre tiene que haber un momento de crisis para dar vida, para llegar a la vida. Y capaz que este es tu momento, un momento en el cual debas mirar tu pecado, tu necesidad, y realmente humillarte ser quebrantado delante del Señor Jesucristo para recibir la vida que viene de Él. Tanto en Isaías, Dios dice, es el dador de la vida y la luz para su pueblo, para sacarlo de la oscuridad hacia la luz, sufrió esos dolores de parto. En Juan 3, Cristo es el dador de la vida y es necesario, dice, que sea levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, para que haya un nuevo nacimiento espiritual. Y les voy a decir algo esta mañana, Día de las Madres también. Dios sabe lo que son los procesos de la maternidad. Por eso hay muchísimas metáforas en la palabra de Dios en las cuales hace alusión a esos dolores, hace alusión a dar a luz, ¿no? Entonces, el Día de la Madre, las madres pueden mirar hacia arriba y darle gracias a Dios, porque Él las conoce, las entiende, pero por sobre todas las cosas, si no han nacido de nuevo, también Él sufre por ustedes, para que puedan llegar a nacer de nuevo. Y vamos a orar en esta mañana. Padre, damos gracias en esta hora, en esta oportunidad en la cual consideramos todas estas cosas, Padre. Tu palabra es maravillosa, realmente nos muestra cosas tan grandes que difícilmente podemos comprender en su totalidad, pero estamos agradecidos, especialmente por la forma en que tú honras
los procesos de los nacimientos, a las madres en lo que sufren, en sus dolores, cómo les das esa alegría de recibir la vida también. Pero Padre, cuando consideramos los dolores de tu Hijo Jesucristo, Padre, gestando nuestra vida, Señor, a través de entregando su propia vida por nosotros, te damos gracias porque gozamos de esa esperanza preciosa, pero ayúdanos a andar en esa novedad de vida, a salir en este mundo, Señor, y saber cómo respirar de una nueva forma, cómo sentir de una nueva forma, cómo vivir y experimentar conforme a tu Santo Espíritu de Dios en nosotros, Padre. Bendice a los aquí presentes, si alguno no te conoce, Dios, si no ha nacido de nuevo, Padre, ruego que tú estés obrando en sus corazones, Padre, dando luz a su entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.